Bueno, ¿y qué son esto de las heridas del alma? Bueno, pues déjame platicarte que vamos a retomar como base la propuesta de Lise Bourbeau, que es una mujer que planteó todo un modelo, digamos, teórico de cómo nosotros ya nacemos, incluso ella dice esto, que nacemos con ciertas heridas en el alma y que papá o mamá o con quienes nosotros, ¿verdad?, fueron nuestros tutores, se activaron. Ahora, esta propuesta es muy interesante porque además retoma a otros teóricos del comportamiento y de las emociones, como son, por supuesto, papá Freud, ¿no? Y otros tantos que fueron sus discípulos. Lo interesante, fíjate, ella dice que aunque su modelo no está probado científicamente, la práctica que ella ha realizado con miles de personas es lo que le da ese sustento. Ahora, este programa le he puesto Sanando las heridas del alma con Vero Olicón por una razón. Más allá de tomar como base esta propuesta teórica, lo cierto es que, como te comentaba, 30 años de experiencia en el manejo emocional me ha permitido también el poder complementar este mismo aporte teórico, retomando teorías incluso como lo que es el coaching, el PNL, que es la programación neurolingüística, las neurociencias y muchas teorías del comportamiento. Entonces, todo esto lo pongo a tu servicio, tomando como base lo que es las heridas del alma, sanando las heridas del alma y también mi experiencia con miles de personas. Ahora, las heridas del alma, digamos que sí van a activarse o tienen esta base vinculada a la manera en cómo vivimos y experimentamos a mamá y a papá. Cada una de las heridas, que ahorita en un momento te voy a decir cuáles son, cada una de ellas, digamos que está relacionada con un progenitor, y a partir de lo que el bebé o el niño experimentó e interpretó de esa relación con mamá o con papá, es que va a definir mucho de su personalidad, de su manera de reaccionar, de su manera de interpretar al mundo. Aquí la primera pregunta para ti es: ¿cómo viviste tú la experiencia con mamá o papá desde muy pequeño, desde muy pequeña? Muy probablemente ni siquiera eres consciente, porque muchas de estas heridas se dan antes de los 3 años de edad. Ahora imagínate, ¿cómo es posible que estas experiencias con mamá y con papá se quedaron ahí en nuestro inconsciente? Esto ya está más que estudiado. ¿Cómo nos ha afectado? Ahora, a lo mejor tú dices, pero si yo no conocí a mi papá, o yo no viví con mi mamá y con mi papá, no importa. De alguna manera todos tenemos precisamente una manera de representar a ambos progenitores. Ahora, a partir de estas experiencias y de la interpretación que hicimos, es que a lo largo de nuestra vida estas heridas se van activando en nuestras posteriores relaciones. Bueno, pues vamos a ir develando a cada una de las heridas. ¿Cómo ves? Pues recuerda, las 5 heridas son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Ahora, cada una de ellas se activa en diferentes etapas, digamos, de la infancia. Vamos a hablar de la primera, la herida del rechazo. Esta herida es activada por el progenitor del mismo sexo al tuyo, es decir, si eres mujer, pues mamá, si eres hombre, papá. Y esta herida se activa desde el nacimiento hasta el año. ¿Esto qué significa? Quien tiene la herida del rechazo, pues significa que cuando era muy bebé sintió el rechazo, digamos, de mamá o de papá. Fíjate qué interesante. Y a lo mejor tú dirás, no, pero yo no recuerdo eso. Muy probablemente no lo recuerdas porque eras muy bebé. Sin embargo, todos tus sentidos podían percibir tal vez, digamos, como no aceptación tanto de mamá o de papá. Y esto no significa, quiero aclararlo, que papá incluso fueran conscientes de ello. Realmente no fueron conscientes. Lo que pasa es que acuérdate que tú tienes una tarea que hacer en este mundo, y de ahí que papá y mamá hicieron un muy buen trabajo para activar cada una de las heridas. Ahora, vamos con la herida del abandono.
La herida del abandono se activa entre el año y los 3 años más o menos, ¿sí? Y que esto, bueno, está relacionado con el papá del sexo distinto al tuyo, ¿sí? Esto es, si tú tienes esta sensación o a ti te da miedo precisamente la soledad, el que te abandonen, muy probablemente tienes esta herida y fue activado en el caso de si eres mujer con papá y si eres hombre con mamá. Y es esa sensación de quedarte a lo mejor abandonado, de que te dejen. Más adelante vamos a ver el tipo de pensamiento de cada una de estas heridas. Y bueno, ahora la herida de la humillación. ¿Quién genera la herida de la humillación? Aquí sí, pues le toca todo a mamá. Y fíjate, esta se genera entre los 2 y los 4 años de edad. Y ahora, cuando tenemos una mamá que fue como muy controladora, acuérdate que en estas edades se da más o menos lo que es el control de esfínteres. Entonces es una etapa en la cual mamá empieza a controlar, empieza a decirnos cosas como cochino, sucio, eso no se hace. Y lo que hace tu mente o lo que hizo tu mente fue hacer una traducción de, entonces yo soy sucio, entonces mi cuerpo, lo que está relacionado con mi cuerpo, tendría yo que controlarlo. Esta es la interpretación que hiciste o que hizo tu niño interior a esas edades, bajo la tensión, bajo lo que es toda esta relación con mamá, y que en algún momento el niño o la niña lo sintieron como humillación. Obviamente a esas edades no tenías este concepto, pero sí lo vivías. No sé, a lo mejor también de niño o de niña tu mamá te dijo algunas cosas como eso, mira nada más que sucio te ves, o no te toques ahí. Está muy vinculado también a lo que es las cuestiones sexuales. Los niños y las niñas se sintieron insanos en estas etapas. Esta es la herida, digamos, de la humillación. Después vamos a ver las características. Ahora, vámonos con la herida de la traición. Esta se genera entre los 2 y los 4 años de edad y está relacionada con el progenitor distinto a tu sexo. Esto es, si eres mujer, la activó papá, si eres hombre, la activó mamá. Y está bueno, ¿cómo se va generando? ¿Cuál es el sentimiento? El sentimiento es de desconfianza, por eso es como la traición. Papá a lo mejor se fue, a lo mejor llegó un nuevo hermanito y entonces el niño o la niña lo sintió como traición, no sé, habría que ver, o mamá también empezó a trabajar o hizo otras cosas, en fin. Aquí el punto es que tú, si tienes esta herida, en esas etapas sentiste como que esa lealtad, ese amor se fue y entonces tuviste una sensación de falta de confianza y falta de control. Ahora, vamos con la quinta herida y es la herida de la injusticia. Esta es generada por el papá o el progenitor del sexo igual al tuyo. Digamos, si eres niña o si eres mujer, con mamá, y si eres hombre, con papá. Y bueno, esta herida está vinculada a esta sensación de ser perfecto. Te pidieron y te aplaudieron tanto que de pronto, ¿qué crees? Te sobreexiges. Vamos a ver las características de esta herida, incluso su máscara. Ahora, esto es como en términos muy generales, apenas estamos identificando quién fue el que hizo la gran tarea de activarnos nuestra herida, papá o mamá. Acuérdate algo muy importante siempre, ellos solamente hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron y gracias a eso es que tú tienes una tarea en esta vida que es sanar cada una de estas heridas. Ahora, ¿cuál es la tarea para esta sesión? Lo que vas a hacer es que vas a recordar o vas a preguntar a mamá o a papá si todavía viven o familiares que te hayan conocido cuando tenías estas edades, ¿cómo eras de bebé? ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo te relacionabas con papá, con mamá? Si hubo algún evento importante incluso a estas edades, esto habría que también revisarlo y ir recordando, buscando información relacionada con estos sentimientos de abandono, rechazo, humillación, un sentimiento de injusticia, ¿sí? O de traición, para ir buscando información. ¿Cómo fue
que se generó o se activó esa herida en ti, para ir entendiendo y decir, ok, ahora por eso entiendo por qué soy de esta manera o por qué tengo estas sensaciones, incluso por qué establezco las relaciones de esta manera. Y después vamos a ver incluso cómo es que también esto ha impactado en nuestro cuerpo, porque también está vinculado. Pero la tarea, investigar, recordar lo más que puedas, y también te vas a ir a buscar fotos de cuando tenías estas edades. Entonces, ¿estás lista? ¿Estás listo para meterte y para ir encontrando cómo fue que se activaron estas heridas? Esa es la primer tarea.